Buenas tardes. Gracias a la doctora Laura Álvarez y a la doctora Rocío Castilla por invitarme a participar de estas jornadas. Yo no voy a hablar tanto de probablemente tóxicos ambientales, sino que me voy a referir al impacto de los alimentos y la actividad física en las enfermedades hepáticas, que esto de alguna manera creo que tiene que ver también con el ambiente. Como ustedes saben, la humanidad ha ido evolucionando a lo largo de los millones de años, empezando allá lejos y hace tiempo con el Australopithecus y llegando a lo que hoy es o se conoce en la evolución como el Homo sapiens. Ahora uno se plantea, ¿realmente somos un Homo sapiens? ¿Hoy somos hombres sabios? Pareciera que estamos perdiendo algunas de esas capacidades, dado que algunas de nuestras conductas, como los alimentos o el sedentarismo, nos está llevando a una involución, quizás por decirlo de alguna manera, en la evolución de la humanidad. Podemos hablar, en cierta medida, de contaminación ambiental y su relación con los alimentos. Esto quizás es una exageración que vemos acá, es común de verlo muchas veces en Estados Unidos quizás, pero también en nuestro país vemos esta cartelería que nos invita a través de los ojos, a comer o a consumir alimentos que probablemente no sean saludables. La epidemia de obesidad es hoy realmente una gran epidemia y una preocupación global. Si calculamos que hoy hay 7.5 billones de personas en la población, aproximadamente 2 billones de estas están afectadas por la obesidad. La obesidad lleva a que haya casi 4 millones de muertes por año y la mortalidad por obesidad se ha triplicado desde 1975. Nuestro país no está exento de esta epidemia. En adultos mayores de 18 años, la tasa de sobrepeso en la segunda encuesta nacional de nutrición y salud de septiembre del año 2019 indica que el 34% de los adultos tiene sobrepeso y casi el 34% tiene obesidad. Esto lleva a que casi el 68% de la población mayor de 18 años tenga problemas con su peso. Esto es muy importante el impacto que tiene no solo en la salud del individuo, sino también el impacto a nivel de la salud pública. Fíjense que este es un estudio publicado en el año 2017 que compara las estadísticas del año 1990 versus el año 2015 en los Estados Unidos. Y acá podemos ver el impacto de la obesidad en dos facetas. El impacto que producen en enfermedades como enfermedades musculoesqueléticas, cardiovasculares, cánceres, enfermedad renal crónica y diabetes mellitus, y en los gráficos de abajo, en el C y en el D, en la mortalidad. Fíjense que desde el año 1990 al año 2015, lo que es el aumento de tasas de mortalidad y de enfermedades deshabilitantes como enfermedad renal crónica, diabetes y otras, vinculadas al aumento del exceso de peso y la obesidad. Puntualmente, a nivel hepático, uno de los problemas que trae la obesidad es el hígado graso. Nosotros tenemos un hígado saludable que tiene algún pequeño componente de grasa en pequeñas macrovacuolas, en el hepatocito. A medida que la enfermedad por depósito de grasa avanza, el hígado se va llenando de vacuolas cada vez más grandes, se hablan de macrovesículas llenas de grasa, se empiezan a redondear los hepatocitos, el núcleo se exterioriza y, como vemos, esto avanza a lo que se conoce como esteatohepatitis. Perdón los términos en inglés, pero es más fácil porque todos leemos literatura en inglés y es más fácil de entender estos sinónimos de NASH, que tiene que ver con esteatohepatitis no alcohólica. ¿Cuál es la diferencia con NAFLD, que es el hígado graso simple? Que en la esteatohepatitis, además de haber componente graso en el hígado con macrovacuolas que son cada vez más numerosas, esto se asocia a depósito de fibras de colágeno y a inflamación de los hepatocitos, principalmente inflamación linfocitaria, que lleva también a la presencia de balonización de los hepatocitos y presencia de lo que se conoce como hialina de Mallory, que son características de la esteatohepatitis. Esta enfermedad, la esteatohepatitis, si uno la deja, avanza hacia la cirrosis,
por la progresión del depósito de los fenómenos inflamatorios que llevan a cada vez más depósitos de fibras colágenas y finalmente terminan en una cirrosis. Y fíjense que si bien la esteatohepatitis puede ser reversible y puede volver a un hígado graso simple o a un hígado sano, una vez que llegamos al estadio de cirrosis es probable que esté reversible. Ahora, también la obesidad impacta en el hígado y la perspectiva que tenemos a futuro es bastante preocupante. Estudios de América del Norte, principalmente de Estados Unidos y de Canadá, presentados en el Congreso Americano de Hígado este año, muestran que proyectado para el año 2040, de las causas de cirrosis, el 75% va a estar vinculado a la obesidad y un 17% a enfermedad por alcohol. Pero cuando uno evalúa las personas que han nacido más allá del año 1980, en este grupo el hígado graso va a ser un factor importante, pero también lo va a ser la hepatopatía alcohólica. Fíjense que la hepatitis B y la hepatitis C, enfermedades a las cuales les prestábamos desde las enfermedades hepáticas mucha atención, van perdiendo preponderancia versus las enfermedades que tienen que ver con la conducta, el consumo de alcohol y la obesidad, que está vinculada al consumo de ciertos alimentos y principalmente también al sedentarismo. Como les decía, el hígado graso en general, el hígado graso de la obesidad es lo que se conoce como hígado graso no alcohólico y está muy vinculado a el tipo de alimentos que estamos consumiendo y obviamente si hay además consumo de alcohol, esto lo empeora aún más. Por esto es que podemos considerar que el ambiente en la alimentación tiene que ver porque vivimos rodeados de estímulos que nos llevan a consumir probablemente alimentos y bebidas que no son saludables. Si bien hoy también hay toda una corriente de consumo de alimentos saludables, siempre son más fáciles y accesibles y por supuesto mucho más ricos, por decirlo de alguna manera, en el gusto, más que nada para los chicos y para los adolescentes, estas comidas que las comidas saludables. La patogenia del hígado graso no alcohólico está bien caracterizada y el principal inicio de este problema está en un estilo de vida no saludable. El consumo de alimentos ricos en glucosa, en fructosa, en grasas saturadas y un balance energético positivo a través de una vida cada vez más sedentaria se asocian con este fenómeno y también además el envejecimiento poblacional va contribuyendo a esto. Esto lleva a una serie de fenómenos fisiopatológicos como la obesidad visceral, como la insulinoresistencia. La presencia de diabetes también es un factor. Estos estilos de vida no saludables aumentan la incidencia de diabetes, que a su vez aumenta aún más la incidencia de hígado graso. Tiene alguna participación también en alguna medida la microbiota del intestino y un factor muy, muy importante es la genética. Hay muchos genes ya descubiertos que favorecen el desarrollo de hígado graso y también favorecen la progresión de la enfermedad hepática, la progresión a la cirrosis y el riesgo de cáncer hepático. Por supuesto que contra la genética no se puede hacer nada porque la genética ya viene predeterminada, pero esto es algo que hace que nos lleve a diferenciar por qué algunos pacientes se enferman y otros no. Esto es porque hay predisposición genética, además de los factores ambientales, por decirlo de alguna manera, de la alimentación y el sedentarismo. Cada alimento juega un rol en el tema del riesgo de hígado graso. Los alimentos ultraprocesados, alimentos que están empaquetados, papas fritas y demás, son los que probablemente sean los malos o los más malos, por decirlo de alguna manera, los peores de la película. Estos alimentos se asocian con un mayor riesgo de síndrome metabólico. Recuerden que el síndrome metabólico es una composición de obesidad, hipertensión y trastornos lipídicos.
la, la hipertensión en sí, la hipertrigliceridemia y el colesterol bueno bajo también están en forma estadísticamente significativa vinculados al consumo de este tipo de alimentos. El desarrollo de esteatohepatitis en pacientes con hígado graso simple y el desarrollo de hipertensión en pacientes con hígado graso simple también aumenta su riesgo con el consumo de estos alimentos, y a su vez el aumento o la progresión de fibrosis en forma significativa en toda la población, pero especialmente en los pacientes con hígado graso simple, también está aumentado por el consumo de este tipo de alimentos. A su vez, las bebidas azucaradas también son las malas de la película. Estas, como ustedes saben, hay propagandas, todo el tiempo somos bombardeados por el consumo de todo este tipo de bebidas que realmente tienen ciertos riesgos para la salud. Estas bebidas azucaradas o bebidas carbonatadas, como lo van a ver en la literatura angloamericana, se asocian con aumento del riesgo metabólico y también aumento del desarrollo de hígado graso. A su vez, hay algunas bebidas que pueden tener azúcar, como el café y el té, esto lo veremos más adelante, que disminuyen el riesgo de estos trastornos metabólicos. Acá se plantea una gran discusión, ya que hay muchos trabajos, y no voy a ahondar en esto por cuestiones de tiempo, que el consumo de alcohol bajo a moderado probablemente minimizaría el riesgo de fibrosis avanzada y de mortalidad en los pacientes con hígado graso no alcohólico. Esto es bastante controversial, la evidencia es controvertida, así que no es una cosa que uno pueda recomendar el consumo de alcohol en este contexto. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que son las bebidas azucaradas, el alcohol también es una bebida azucarada, y que además del daño que produce el alcohol per se, también hay un daño producido por la cantidad de calorías que tienen las bebidas alcohólicas. Fíjense que en el porcentaje las bebidas alcohólicas tienen mucho más contenido azucarado que las bebidas cola, por ejemplo, las bebidas azucaradas. Fíjense que el porcentaje de azúcar que tienen las bebidas dietéticas es mucho menor, pero no es cero. Está estudiado dónde actúan todos estos fenómenos a nivel celular. Las bebidas azucaradas pueden principalmente aumentar las vías del procesamiento de carbohidratos a nivel intracelular, llevando al aumento de la lipogénesis de novo, que finalmente termina en autofagia hepática y en esteatohepatitis. Además, aumentan un montón de marcadores intracelulares y pathways metabólicos que llevan a la fibrosis hepática, ¿sí?, y a la inflamación, como la vía del TGF-beta y otras más que no vamos a detallar, pero también están perfectamente descritos los targets moleculares donde actúan, los contrarrestadores de estos efectos, como por ejemplo los extractos de la teína o de la cafeína, que pueden contrarrestar, como ya veremos, a nivel molecular los efectos de las bebidas azucaradas. Las carnes procesadas también tienen que ver con el desarrollo no solo de hígado graso, sino también de insulinoresistencia. En este estudio vemos que a medida que aumenta en el gráfico A la cantidad de unidades por día de consumo de carnes rojas y de carnes procesadas, aumenta el riesgo de hígado graso, y también en la misma proporción aumenta el riesgo de insulinoresistencia, que finalmente también va a perpetuar el círculo vicioso que lleva al hígado graso. A su vez, el sedentarismo es otro factor muy relacionado con el desarrollo de obesidad y de hígado graso. Por eso les decía que esto del Homo sapiens, si realmente estamos siendo sabios e inteligentes con las actitudes a nivel de salud que tenemos hoy en día. Si bien hay muchos, como veníamos hablando, muchos alimentos que se producen y que generan un montón de problemas, también hay ciertos alimentos
y suplementos dietarios que se promocionan como saludables y no lo son tanto. Nosotros tenemos un grupo de seguimiento de toxicidad hepática por drogas que se llama Latin Dili. Hemos hecho varias publicaciones al respecto, pero en esta nos hemos focalizado en la toxicidad hepática que producen las hierbas, que a veces son hierbas consideradas medicinales o hierbas que ayudan a bajar de peso o hierbas que se usan para otros problemas de salud, lo que se llaman ciertas curaciones folclóricas, y también los suplementos alimentarios donde hay varias marcas que pueden estar involucrados. Si bien cuando uno compara contra la toxicidad hepática por fármacos, la toxicidad por hierbas o suplementos en su incidencia es mucho menor, hay que tener cuidado porque algunas hierbas y suplementos promocionados como saludables no lo son talos y pueden producir problemas de salud hepático. Entonces, tenemos un problema que hay que ocuparse de suspenderlo. Ya les mostré cuál es el problema: problemas con la dieta, problemas con el sedentarismo, problemas con algunos tipos de suplementos. Todo esto está muy influenciado por el ambiente en el cual vivimos. Entonces, tratemos de buscarle la solución si es que la hay, que por suerte la hay. Una cosa fundamental es la pirámide nutricional, y esto está muy basado en algo que se conoce como dieta mediterránea. La dieta mediterránea, derivada de los países de Europa del Mediterráneo, Francia, España, Italia, tienen dietas bajas en grasas y en carnes, bajas en dulces, que aumentan su proporción por ejemplo, en pollo, en pavo, en huevos, en queso, en yogurt, y un porcentaje muy importante de pescado y de alimentos derivados del mar, como los mariscos, y en la base de la pirámide alimentaria, frutas, vegetales, pastas, arroz, otros granos, aceite de oliva y todo tipo de legumbres y oleaginosas que tienen que ver con alimentación cada vez más saludable. Fíjense que la proporción de este tipo de vegetales deben ser diarios, y el pescado, por ejemplo, servido 2 veces por semana. Y la base de la pirámide está sustentada por ser físicamente activo, que es fundamental. Estas dietas deben ser ricas en ácidos grasos omega 3 y omega 6 monoinsaturados, polifenoles, prebióticos, proteínas vegetales y menos proteínas animales, y consumo de agua principalmente, y baja en grasas saturadas y grasas trans, en proteínas animales y en azúcares simples. Hay evidencia científica que muestra que esta dieta mediterránea, que es la que le mostraba, se asocia con disminución de factores cardiometabólicos, principalmente en los pacientes con hígado graso. Los pacientes con hígado graso mejoran su esteatosis, reducen su índice de masa corporal, los triglicéridos y el HOMA, que es una forma de medir la insulinoresistencia, y no siempre tienen efectos a nivel de la circunferencia abdominal, de las fracciones del colesterol y de las transaminasas. Hay una asociación inversa entre la dieta mediterránea y la incidencia de hígado graso no alcohólico. El ejercicio, hablábamos del sedentarismo. Entonces, ¿cómo combatimos el sedentarismo? Por supuesto, con ejercicio. El ejercicio está también claramente demostrado que en este metaanálisis se asocia con reducción del contenido lipídico intrahepático y a su vez con reducción de los niveles de ALT, que es un indicador de inflamación hepática. Ahora, el ejercicio también, y como les decía, la dieta se asocia con reducción de peso. ¿Cuánta es la reducción de peso que uno debe lograr para obtener algún beneficio en su salud hepática, principalmente refiriéndome al hígado graso? Es variable. Con más de un 3% de reducción del peso, con eso solo mejora la esteatosis. Con más de un 5% mejora la balonización o inflamación hepática. Con más de un 7% mejora o se resuelve el componente de esteatohepatitis, y con más de un 10% de reducción de peso se asocia con regresión de la fibrosis. Solo con reducción de peso, cambiando el estilo de vida. El problema
como vemos en la columna de la derecha, es que el porcentaje de pacientes que al año logra sostener estos beneficios de la reducción de peso son muy bajos porque es difícil sostener la reducción de peso. Decíamos que el ejercicio es fundamental, no solo principalmente combinado con la dieta para bajar de peso, pero también algo a recalcar que el ejercicio tiene beneficios más allá de la pérdida de peso. Este es un estudio muy reciente de este año donde en pacientes que fueron sometidos con hígado graso a dietas y a dieta más ejercicio, vemos que aquellos que lograron reducción del peso solo con la dieta, en violeta hay una mejoría, pero hay casi un 10% de beneficios en la reducción de la esteatosis hepática en pacientes que no han perdido peso, ¿sí? Entonces, esto también se asocia a disminución de la elasticidad hepática. La elasticidad hepática es una forma de medir la rigidez del hígado, que es una forma indirecta de medir el grado de fibrosis hepática y la severidad de la enfermedad. Entonces, fíjense que parte de los beneficios del ejercicio están dados por la pérdida de peso, pero gran parte del beneficio, tanto en la reducción de la grasa como en la reducción de la fibrosis, son independientes de la pérdida de peso. También está validado en otro estudio también de este año, del año 2021, donde el ejercicio sin reducción de peso se asocia con disminución del contenido lipídico intrahepático, disminución de los niveles de ALT, disminución de los niveles de AST, disminución de los niveles de LDL y de triglicéridos sin impactar tanto en otros marcadores como glucosa, insulina y hemoglobina glicosilada. ¿Qué tipo de ejercicio? Tanto el ejercicio aeróbico como el entrenamiento de resistencia y los dos combinados aún más se asocian con estos beneficios. O sea que ambos tipos de ejercicios son beneficiosos. Es claro que el cambio de estilo de vida requiere un esfuerzo y desgraciadamente el Homo sapiens hoy no está dispuesto a hacer este esfuerzo y prefiere recurrir a pastillas o a cirugías para lograr estos beneficios en la reducción del peso y no ser sometido a cambios de estilo de vida que nos deparan esfuerzo y sacrificio. Hablábamos de que hay probablemente alimentos beneficiosos para el hígado. Uno que está un poco de moda hoy por varios estudios recientes es el café. El café probablemente pueda contrarrestar los efectos negativos de estos alimentos y del sedentarismo. En este estudio vemos que fue un estudio hecho en el año 2016 donde estimativamente hubo 1.200.000 muertes. La mortalidad hepática en este año 2016 fue de 15 muertes cada 100.000 habitantes por año y se vio que el consumo de más de 2 tazas de café por día reducía el riesgo de muerte casi en un 50% y el consumo de 4 o más tazas de café por día reducía el riesgo de mortalidad hepática casi en un 70%. En otro estudio realizado en un seguimiento que está hecho en el Biobanco del Reino Unido, donde tienen guardada información de una cantidad enorme de pacientes, muestras de sangre, imágenes y demás, evaluaron el impacto del café en el desarrollo de enfermedades hepáticas y vieron que la diferencia entre tomar y no tomar café se asociaba con una reducción de la incidencia de enfermedades hepáticas de casi un 20%, también de un 20% de reducción de la aparición de esteatosis y lo que es muy importante, casi un 50% de disminución de la mortalidad por enfermedad hepática y un 20% de reducción de la presencia de hepatocarcinoma. Y esto estaba dado para todos los tipos de café, café en grano, café instantáneo, café molido, todos los tipos de café tienen el mismo. También en un metaanálisis se demostró que el café disminuye, como les decía, la mortalidad por enfermedades hepáticas. Recuerden el número, 15 muertes cada 100.000 habitantes y 2 o más tazas de café por día reducen el riesgo de cirrosis en pacientes que toman alcohol
actuaría contrarrestando un poco el efecto del alcohol, y en pacientes cirróticos reduce a su vez el riesgo de muerte en los pacientes que ya desarrollaron la enfermedad. Acá vemos el forest plot de este estudio, donde vemos que en casi todos los estudios el efecto del café. ¿Por qué está dado el efecto del café? Probablemente por los mecanismos que les mostré previamente, que actúan a nivel de las vías metabólicas que son activadas por las bebidas azucaradas, por la microbiota intestinal. El café reduce la elasticidad hepática. En el estudio Rotterdam, que es un estudio de seguimiento de pacientes en Holanda, se evaluó la elasticidad hepática. LSM quiere decir Liver Stiffness Measurement, que es la medida de elasticidad hepática que se mide en kilopascales. En esta población 5.2% tenía más de 8 kilopascales, que es un daño o una fibrosis moderada. Aquellos que no consumían café, tenían un 7.8% de pacientes con esta elasticidad. Aquellos que consumían entre 0 y 3 tazas, 6.9%, pero aquellos que consumían 3 o más tazas de café reducían significativamente la fibrosis hepática con un porcentaje de 4.1%, y esto siendo estadísticamente significativo. En esta curva, como a medida que avanza o que aumenta el consumo de café, va disminuyendo en forma significativa la elasticidad hepática y de cierta manera la fibrosis. Ahora, el café no solo actúa a nivel de la mortalidad, sino que disminuye en varios estudios el riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular, disminuye el riesgo de progresión de fibrosis hepática y disminuye también el riesgo de progresión de fibrosis en pacientes con consumo crónico hepático de alcohol. Y también disminuye la progresión de fibrosis en pacientes con hepatitis B y con hepatitis C. Si bien esto debe ser demostrado en estudios randomizados y controlados, es difícil que esos estudios se hagan, pero los estudios epidemiológicos muestran que el café sería un elemento beneficioso para la salud hepática. A modo de conclusión, podemos decir que el estilo de vida claramente forma parte de la salud, y el ambiente general en donde nos movemos también tiene que ver con el estilo de vida. Es importante entender cuál es el impacto a nivel hepático de los alimentos. Hay muchos alimentos perjudiciales, pero también los hay beneficiosos. La actividad física claramente debe ser un factor que debe evitar el sedentarismo. El sedentarismo es un gran mal de esta época. ¿Por qué? Porque contribuye junto con las dietas inadecuadas a la presencia de sobrepeso y obesidad, que es una epidemia a nivel global, pero es una epidemia muy grave en nuestro país. Tengamos en cuenta también que algunos suplementos dietarios o hierbas que son promocionados para atacar estas patologías no lo son tan efectivas, y además pueden traer otros problemas a nivel hepático, como les mostraba la toxicidad hepática por este tipo de fármacos. La actividad física, recalco, debe ser diaria, debe ser constante, debe ser la habitualidad en nuestro estilo de vida, y lo mismo los alimentos, cuanto más naturales, cuanto menos procesados, cuanto menos envasados, mejor, y quizás el café nos dé una buena noticia y nos sirva para prevenir estas cosas. El alcohol, el consumo de todo este tipo de alimentos grasos y algunos suplementos nutricionales hay que tratar de evitarlos. La clave es la vida saludable. No quiere decir que estos alimentos deban ser absolutamente prohibidos, pero sí reducidos en forma significativa para que predominen los alimentos saludables y la actividad física como estilo de vida. Muchas gracias por su atención.